Tenemos aquí un conjunto de funciones que están hechas para que veamos el comportamiento desde la perspectiva del rendimiento, es decir, lo que tarda en ejecutar, con distintas formas de usar TF-function, ¿no? Entonces, fijaos, tenemos primero una función normal y corriente. Puede ser cualquier cosa. Vamos a asumir que esto es una matriz, que puede ser una matriz grande, con muchas filas y columnas, mis datos, ¿no? Muchos datos y muchos descriptores. Y esto es el promedio de todos los datos, de todos los elementos de esta matriz, ¿no? Que es por 3 elemento a elemento y al cuadrado elemento a elemento, ¿no? Una función de Python normal y corriente. Bueno, tenemos esta otra función que la vamos a usar para ilustrar un poco lo que sucede también, que es igual, pero simplemente, es decir, esta función devuelve un número, esta función devuelve una matriz si yo le paso una matriz, ¿no? Y luego, fijaos, tenemos esta función que usa la misma función de NumPy, pero decorada con TF-function, esta función, pero que ya usa el equivalente de TensorFlow para hallar la media de una matriz, pero no la tengo decorada. Esta que es la misma, pero la tengo decorada. Y esta, que lo único que hace es llamar a F3, pero fijaos que F3 no está decorado, pero en cambio este sí está decorado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a medir los tiempos de ejecución de estas funciones para tratar un poco de verificar qué es la ganancia, cuál es la ganancia que nos está dando TF-function, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear una variable normal y corriente, aleatoria, y una variable de TensorFlow, ¿no? Un tensor. Entonces, fijaos cómo ejecutando... ahora vamos a ejecutar F2 en un momento, que falla, vamos a ver por qué. Pero fijaos, ejecutando F1, F3, F4. F1 es el mundo de Python, normal y corriente. Esto devuelve un número, ¿vale? Fijaos que F3, F4, F5 en el fondo son la misma, que está decorada o no, por tanto se devuelve un tensor, ¿no? Fijaos que aquí hago lo mismo, pero llamo con el tensor, no con el array. Y fijaos que de manera curiosa, esto me devuelve igual un número, ¿no? No me devuelve un tensor. Fijaos que aquí no tenemos un caso de polimorfismo, tenemos un caso de polimorfismo porque estamos llamando con distinto tipo de argumento, pero el argumento de vuelta es lo que me devuelve NumPy, ¿no? Y NumPy, el promedio de NumPy es un número. NumPy no sabe de tensores. NumPy no puede crear un tensor porque NumPy es una librería que hasta existía antes de que existiera TensorFlow, ¿no? Entonces, fijaos que aunque le paso con un tensor, listo, un tensor NumPy, porque como fijaos que los tensores tienen el punto shape, igual que las matrices o los arrays de NumPy, y la forma de acceder a los valores pues es compatible. Entonces, NumPy puede manejar un tensor desde la perspectiva del valorcito que tiene asociado el tensor, no desde la perspectiva simbólica, ¿no? Pero NumPy lo que genera es un número, un flotante, no puede ser un tensor porque NumPy no sabe de tensores, ¿no? Entonces fijaos cómo sucede esto acá. También el resto, pues sí, nos devuelve tensores, ¿no? Por ejemplo, fijaos que si llamamos a F11, que es igual pero sin NumPy, ¿sí? Que es otra cosa, es una función distinta, simplemente devuelve la matriz completa. Fijaos que si yo llamo a F11, que F11 no tiene nada de TensorFlow, F11 es una función normal y corriente, ¿no? Fijaos que si yo llamo a F11 con un tensor, sí me devuelve un tensor, ¿no? Entonces, aquí sí que está habiendo polimorfismo y como no estoy usando nada particular de NumPy, bueno, pues entonces este es el polimorfismo, un tensor elevado al cuadrado, un tensor multiplicado por 3 y los tensores saben multiplicarse al cuadrado y saben elevarse al cuadrado y saben
multiplicarse por 3. Entonces lo que me devuelve es un tensor, ¿no? Pero fijaos que este F1 me devuelve un número, ¿sí? Porque NumPy no conoce de tensores, ¿no? Fijaos que si yo ejecuto F2 de X, en fin, es un error, es un error que, bueno, en este caso el error es hasta bastante explícito. Nos está diciendo que estoy usando NumPy, que no debería de usar NumPy, en el fondo, ¿no? Y claro, esto viene porque cuando yo le digo function, le estoy diciendo, oye, conviérteme esto a una expresión. Pero claro, TensorFlow necesariamente no tiene por qué saber qué hace esta función que es de otra librería por debajo. Entonces, no sabe cómo convertir esto en una expresión, en un grafo computacional, ¿no? Y por eso el error, ¿no? Yo estoy tratando de hacer de manera automática algo para lo cual TensorFlow no tiene la suficiente información. TensorFlow no sabe qué es esto, ¿no? Por eso yo tengo que usar las funciones de TensorFlow. Si yo uso esto, TensorFlow sabe cómo de estos tensores se genera otro tensor, que es la media, ¿no? Que bueno, la llama un poco distinto, no pasa nada. Pero TensorFlow ya sí sabe aquí qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces por eso F2 no funciona ni con 1, ni con el array, ni con el propio tensor, porque el problema es la operación que hay aquí fuera, ¿no? TensorFlow no sabe cómo transformar esta operación, porque la gente que hizo TensorFlow es una gente y la gente que hizo NumPy es otra gente. Entonces, de manera general, no es posible saber qué es lo que hace esto por debajo programáticamente, ¿no? Bien, entonces ya tenemos estas funciones y lo que vamos a hacer, fijaos, vamos a llamar al timeit de cada función. Bueno, aquí he copiado la función pues para tenerla aquí y poder mirarla mientras se ejecuta, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a ejecutar la primera función, que es una función de NumPy, normal y corriente, y este es el tiempo promedio que tarda la función, 40 microsegundos, ¿no? Vamos a llamar la misma función, que es la función normal y corriente, que esto devuelve un número, nos salimos del mundo simbólico, no pasa nada. Fijaos que simplemente por el hecho de usar tensores, pues esto es más pesado, ¿no? Aquí se está construyendo algo que resulta que cuesta más construirlo si esto es un tensor, si X es un tensor, que si X es un array normal y corriente, ¿no? Vamos a ejecutar ahora F3. Que F3, perfecto, me usa tensores, me usa funciones de tensores con tensores, pero no lo tengo el TF function, ¿no? Esto funciona, devuelve algo que es semánticamente correcto y esto es lo que tarda, ¿no? Y vamos a llamar la misma, F4, que es la misma, con el decorador. Fijaos que el tiempo de ejecución es la mitad, más o menos, significativamente más reducido. Esto es, por supuesto, si la expresión es más compleja, por ejemplo, una red neuronal, ¿no? Que montamos una expresión con muchas capas, es una expresión súper grande. Estas diferencias se ven más. La diferencia que hay de ejecución, ¿a qué se debe? Pues a la primera ejecución, que es la que a través de la cual se construyó el grafo computacional, ¿no? El resto del tiempo, parece ser que este tiempo, la mitad se gasta en construir el grafo computacional y el resto se utiliza ya en evaluar ese grafo computacional con unos valores concretos, ¿no? Fijaos que por debajo la función tiene muchas cosas, ahí están guardadas las distintas versiones, etcétera, pero se puede acceder a la función original, ¿no? A esta, que es como si fuera F3, es la función que se decoró, en este caso es como si fuera F3, y fijaos que esto tarda un tiempo muy parecido a lo que tarda F3, ¿no? Vale, fijaos ahora lo que sucede si yo llamo a F5, que F5 está decorado con tfunction, pero F3 no. F3 no está decorado con tfunction, ¿no? Fijaos que el tiempo de ejecución es muy parecido a F4, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que el tfunction funciona de manera recursiva, es decir, si yo uso algo que no está decorado,
como por ejemplo puede ser el caso de usar algo de una librería a la cual yo no tengo acceso ni puedo modificarla, pero si yo decoro algo que usa algo que no está decorado, todo el grafo va a quedar hecho de manera apropiada, ¿no? Entonces esto es lo que se ve aquí. Estoy usando F3, aunque F3 no está directamente decorado, ¿no? Am, eh, bueno, esto es un poquito lo que veíamos antes, el polimorfismo que se mapea a distintas funciones. Y de hecho, vimos aquí arriba cómo tfunction nos daba aquí la lista, podemos sacar la lista de implementaciones que se generaron, ¿sí? Podemos acceder explícitamente, el getConcrete function es dame la función que está asociada a la cadena, un entero, etcétera, ¿no? Y fijaos que son, vamos aquí a ejecutar, fijaos que son funciones, y aquí lo que se ve es que son funciones, este es el identificador interno de la función, y aquí es donde se ve que son funciones verdaderamente distintas, ¿no? Entonces, la función f, en realidad, ya no es solamente esto, sino es una colección de funciones por debajo, ¿no? Y el decorador lo gestiona, tanto al crearlo como al llamarlo. Y esto lo podemos hacer igual perfectamente con las capas normales y corrientes de Keras. Fijaos que una capa en el fondo lo que hace es, bueno, aquí creamos un par de capas, fijaos una, dos y tres capas, ¿sí? Una capa en el fondo es una expresión, ¿no? Los pesos por la entrada más el bias con la función de activación, en fin, es una expresión, es una forma abreviada de tener una expresión, ¿no? Fijaos cómo yo están los prints, modo Python, ¿sí? Entonces yo los llamo con otros datos y estos prints pues se ejecutan la primera vez y la segunda vez, ¿no? Fijaos lo que sucede si yo decoro la función, ¿no? Si yo decoro la función, fijaos cómo ya estos prints ya no salen porque ya estamos en el... Fijaos que estos prints ya no salen acá, salen al principio, pero en la segunda llamada ya no salen, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el modelo, el segundo modelo, la función, todas estas variables, pues ya ha creado un grafo computacional para todas estas variables que sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, la segunda llamada a la función ya no se crea el grafo computacional, sino que se reusa el que está almacenado, ¿no? Y por supuesto podemos ver que el tiempo de cómputo de una o de otra con o sin tfunction pues es un poco distinto, ¿no? Esto es una función relativamente sencilla todavía, no se nota mucho, pero se nota un poquito, que es más distinto, ¿no? Y esto lo podemos usar en cualquier caso. Fijaos que tenemos, fijaos, dos funciones, G1 que usa el primer modelo y la otra que usa el segundo modelo. Son iguales, simplemente que el segundo modelo tiene el tfunction, ¿no? Fijaos que estos son iguales, las dos funciones, bueno, tenemos los resultados y medimos lo que tardamos. Fijaos que en este caso lo que está decorado es lo que hay aquí dentro, ¿no? No está, lo que es la obtención del gradiente no está decorada. Quiere decir, fijaos que el tiempo es muy parecido porque calcular el gradiente es algo pesado, ¿no? Fijaos que si la decoramos, esta es otra forma de decorar una función, este es tfunction, decórame esta función, es un poco equivalente, y la llamamos con otro nombre. Fijaos que aquí ya cuando se decoran las cosas, ya el tiempo de ejecución es mucho menor porque se están almacenando los grafos computacionales y se están reutilizando, ¿no? Y fijaos que en ambos casos el tiempo es muy parecido, aunque en el primer caso la función model1 no estaba decorada, es lo mismo que vimos arriba, ¿no? En este segundo caso la función model2 sí estaba decorada, por tanto decorar todo pues ya automáticamente va a usar la función decorada, pero si no está decorada no pasa nada porque todo a lo que se llame dentro de la función que yo decoro también va a quedar con tfunction, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es tfunction, es el mecanismo que esta gente se ha inventado para poder básicamente hacer expresiones. Vamos a ver lo que teníamos antes. Fijaos lo que sucede. Vamos a revisar, por ejemplo, esta versión 2, ¿sí? Fijaos como yo aquí decoré tfunction. ¿Por qué?
Porque ¿cuántas veces voy a calcular el gradiente? Fijaos aquí en el anterior. ¿Cuántas veces voy a calcular el gradiente? Es decir, cada vez que calculo el gradiente se crea este grafo computacional y se crea este grafo computacional. Y si yo tengo 4000 epochs, pues se va a generar 4000 veces, se va a generar el grafo computacional, ¿no? ¿Cuántas veces se va a generar el grafo computacional aquí? Una. Porque fijaos que esto lo meto dentro de una función decorada con tffunction y aunque yo lo llame 4000 veces, se va a usar la versión que está ya previamente almacenada. Y por eso esta llamada tarda un poquito menos que la anterior, ¿no? Y es la manera de usar tffunction en este tipo. Entonces, aquí porque estamos haciendo todo a mano, normalmente si estamos dentro de un feed, dentro de eso va automáticamente decorado, no deberíamos de preocuparnos demasiado. Pero bueno, es interesante conocer que este mecanismo existe por debajo. Algunas veces vamos a tener que usar el mecanismo si es que hacemos cosas muy especializadas. Y de todas formas yo creo que es una buena ilustración bueno, del tipo de problemas que hay que resolver cuando se quieren reconciliar estos dos mundos, ¿no? El simbólico y el de ejecución.